Dice Hebreos 11, hoy toca la última parte del versículo 32 al 40. Vamos a leerlo. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando desde Gedeón, o de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fugas ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ha sido un mensaje realmente muy duro para mí, esta última parte del capítulo 11. Este capítulo nos ha llevado 5 domingos, ha sido una seguidilla, digamos, un mini capítulo, un mini libro dentro del libro de Hebreos. Es especial este capítulo 11 que nos habla de la fe, y me tocó arrancar con Hebreos 11, y por un tema de programa, David hoy está en un campamento en Tunuyán, le tocaba a él hoy y a mí me tocaba el domingo que viene, el 12. Pero bueno, hicimos un enroque y me toca a mí cerrar el capítulo 11. Seguro que el Señor tenía algo muy especial para mí, principalmente el que me tocase este último capítulo. Realmente duro porque me confronta con mi comodidad y espero que los confronte a ustedes con su comodidad. Duro porque me confronta con la libertad que tenemos en el Señor, en nuestro país, y espero que a ustedes también le confronte. Y duro en muchas cosas. En el desarrollo del mensaje se van a dar cuenta a qué me estoy refiriendo. Realmente ha sido una palabra muy dura. Hasta el momento me llenó de temor, pero también de consolación. A lo cual quiero compartir con ustedes porque realmente cuando leemos esto nos damos cuenta de la seriedad de la vida cristiana. Nos damos cuenta de lo que decía Jorge recién, de que el Señor murió y sufrió por nosotros, y todo fue por gracia porque nos amó a nosotros. Y me ha confrontado porque esto me hace comprender la grandeza del sacrificio del Señor y la realidad nuestra en nuestro compromiso delante de Él. ¿Sí? Hay testimonios fuertes, muy, muy fuertes en esta última parte. Pero hay algo que de una forma muy exquisita el autor va a nombrar. Fíjense que en todo el desarrollo del capítulo, en cierta forma el autor ha hecho breves comentarios de cada personaje o de cada situación. ¿Sí? Pero llega un momento en que en el versículo 32 sí hace una pregunta retórica, ¿sí? Una pregunta que no tiene contestación, que se la pregunta él mismo. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando desde Gedeón. ¿Sí? Y parece que larga una ametralladora de nombres. Y hace esto porque ahora deja de hacer comentarios de algunos personajes y ahora va a tratar de que ellos ejerciten su mente. ¿Por qué razón? Miren. Muchos de los que están acá no conocen la historia de la iglesia. Entonces, cuando yo cuente algunas muy breves historias, para ustedes va a pasar como algo más anecdótico, pero para los que hemos vivido, ha sido sellado a fuego. Y viceversa, a ustedes también. Si yo hoy le nombro a Guillermo Cup, ¿qué le trae a la cabeza a ustedes? Nada. Nada. Para los que los conocemos nos impactó. Yo me acuerdo con mis 16 años, don Guillermo, un misionero,
un hombre ya de edad, y que conociera mi nombre ya me impactaba, que estar en su órbita, ¿sí? Y de pronto cuando yo conocí al Señor, hicimos un estudio que dio Él, yo salí segundo. Tampoco era por competencia, pero me acuerdo que había que rendir y para mí era una emoción, y que me nombrara y que Él me tuviera presente, me conociera y lo que fue su obra. Pero para ustedes no. Y si yo hablo de Daniel Martín, fue una topadora. Daniel Martín, no sé si algunos recuerdan el video que se pasó, por el cual hemos estado orando por su nieta, ¿sí? Para mí fue una topadora, un creyente que avasallaba con el Evangelio, pero para ustedes no. Entonces nosotros, y hay muchos ejemplos, Luis podría nombrarnos muchos ejemplos también, que tiene más años que yo acá en la iglesia. Pero para mí hay personajes que cuando ustedes me lo nombran, no hace falta, o cuando alguien lo nombra, no hace falta que me relate. Mi corazón se estremece y se emociona porque conozco la historia. De esta misma forma, el autor, para nosotros, la conocemos, porque la hemos estudiado en la escuela bíblica, en la iglesia, y nos impacta. Pero para ellos, el solo hecho de mencionar estos personajes era una realidad que estaba cruda en sus mentes, sellada a fuego en su corazón. Entonces el autor va a decir, no se trata de ejemplos, se trata de tiempo. Entonces dice, me faltaría el tiempo, ¿qué más digo? Contando desde Gedeón. Mire, la última parte del Evangelio de Juan nos va a decir lo siguiente. Juan 20 dice 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Es decir, que hay muchísimas cosas que no están escritas, que nosotros no sabemos, pero que el pueblo judío, los que lo vieron y lo conocieron, lo sabían. Dice el último versículo de Juan, del libro, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces el autor ahora los lleva a ejercitar su mente. Mire, es bueno ejercitar, es bueno recordar, es bueno ver para atrás en algunos momentos de nuestras vidas y ver la cruz. ¿Sí? Para ellos era bueno ejercitar porque esos nombres impactarían, porque estaban sellados a fuego. Y dice, me faltaría contando de Gedeón. Y Gedeón, hay muchas historias que la conocemos, ¿sí? Gedeón era un hombre que su vida, digamos, está relatada en el libro de Jueces. Y en este mismo libro nos cuenta Jueces que fue un libro de autor desconocido que se escribió en un tiempo cuando murió Josué, y era un tiempo donde no había un líder natural como Josué. Un tiempo de decadencia innecesaria porque dejaban a Dios. De pronto con Josué era un libro avanzaba la palabra, avanzaba el pueblo, pero después muere Josué y entra en una época de decadencia y se levantan reyes. Dios levanta reyes. Jueces, 12 jueces y una mujer, 12 hombres y una mujer. Y acá nos relata en Jueces, y para ello el solo hecho de recordar de Gedeón nos habla que el pueblo, como siempre era lo mismo. Pecaban, tenían su retribución, clamaban y Dios los perdonaba. Siempre era lo mismo, y en los profetas pasaba exactamente lo mismo. Y vemos en el libro de Jueces a Gedeón, ¿sí? Un hombre que era varón esforzado y valiente, lo dice la palabra. La palabra lo llama un hombre esforzado y valiente. Estaban un pueblo que estaba acosado por los madianitas, por haber pecado. Si Dios los entrega a los madianitas. Y ellos trabajaban, sembraban todo el año, y cuando venía la cosecha, venían los amiguitos madianitas y invadían, los mataban, les robaban la cosecha, los dejaban pobres, sin nada. Era una época de escasez, de miseria, de pobreza. Entonces el pueblo clama y Dios levanta a Gedeón, ¿sí? Fue un hombre que por fe no arriesgó su vida, porque dice que Dios le manda que quite el altar del ídolo que su papá lo tenía en la casa, en su propia casa. Y él dice que lo quema de noche, ¿sí? Y encima mata a los toros que tenía su papá y los sacrifica. Bueno, ya sabemos, no vamos a relatar la historia de cada uno de ellos,
Pero al último, Gedeón tenía un poco de duda, de temor, entonces Dios lo manda a que vaya al campo de los madianitas, ¿sí? Y ven que eran como langosta. Entonces Dios, ¿qué es lo que hace? Le dice que prepare el pueblo, y cuando lo preparan habían 32.000. Dice que no, ustedes son muchos, ustedes van a triunfar y se van a llenar de orgullo, y que fue por su jactancia. Separamos. Entonces conocemos la historia, que separa a tantos, les hace devolver a 20.000, todavía siguen siendo muchos, y quedan 300 con estos 300. Dicen que la película esta de 300 está inspirada en el relato de Gedeón, anecdótico, ¿sí? Dice que con estos 300 Gedeón los rodeó, y cuenta las historias que tocaron trompetas, bueno, muchas cosas, y dice que Dios confundió los corazones del ejército de los filisteos, de los madianitas, y dice que entre ellos se mataron y triunfó por la fe de Gedeón. Y sigue mencionando la palabra, y ahora nos va a nombrar a Barak. ¿Alguien conoce a Barak? ¿Sí? ¿Alguien lo conoce? No es cierto. Nos pasaba el ejemplo que leí recién. Para ellos estaba sellado a fuego también. Barak era una persona que, podríamos decir, dubitativo, siempre dependiente. Dice que la jueza Débora llama a Barak y le dice: ¿no te ha llamado Jehová, Dios de Israel? ¿No te llamó para que puedas derrotar a tus enemigos, a los enemigos que habían tomado a Israel? Ve, toma tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zebulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si Dios le había dicho. Pero él le dice a Débora: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré. Esta historia está en Jueces capítulo 4. Vimos Gedeón, varón esforzado y valiente. Vemos Barak, que aún que no reaccionaba, estaba dubitativo, dependiente de que alguien lo empujara, pero tiene fe. Y él junta al ejército, va y los derrota. Tampoco vamos a estar relatando la historia de lo que sucedió. Pero estamos viendo diferentes perfiles de personas. Estamos viendo a Sansón, como dice la palabra. Gedeón, Barak, de Sansón. Ya vimos Sansón, sí, una persona orgulloso por su fuerza, nazareo, separado, pero se jactó de lo que era. Orgulloso y vanidoso de su fuerza. Pero tenían algo muy especial. Era una época de decadencia. Jueces es una época de decadencia. Cada uno hacía lo que quería. Pero tenía algo muy especial. Tenía una fe muy grande en Dios. Y al último, después de caer y estar cosechando su propio pecado, cuando los filisteos lo llevan para hacer fiesta y reírse de él, él ora a Dios, hace que lo pongan entre las dos columnas principales, y Dios le fortalece y destruye, y mueren todos juntos. Tenía una fe desmedida, podríamos decir, si vale el término, en su Dios. Pero un hombre orgulloso, un hombre que era vanidoso en lo que tenía, se jactaba de lo que era. Vemos a Jefté, este sí lo conocen, ¿sí? Jefté lo conocen. ¿Vieron que para nosotros son nombres no conocidos? Pero esa historia resonaba en el corazón de ellos. Resonaba. Jefté era un varón que era un bastardo, podríamos decir, como a veces se le dice. Era hijo de una mujer ramera, es decir, tuvo un desliz el papá de él, ¿sí? Y tuvo un hijo con una mujer ramera, pero después este hombre tenía a su esposa y tuvo su familia. Así que su familia, sus hijos lo echaron, se lo sacaron de encima. Vos sos un bastardo, sos uno que no sos nuestro. Y se fue errante. Era un muchacho que parece que era muy pesado, tenía amistades no tan buenas, ¿sí? Pero dice que cuando los amonitas invaden a Israel, todos van a buscarlo a Jefté. Dice: ¿cómo? Antes me echaron y ahora me necesitan. Y la historia cuenta que él dice: si ustedes me toman como su caudillo y si Dios me lo confirma, yo voy a ir. La historia cuenta de que Jefté confrontó. ¿Ustedes se acuerdan la historia que cuando Israel venía de Egipto y hubieron tres pueblos que no lo dejaron pasar? Edom, los edomitas,
hay otro pueblo y no me acuerdo, pero no viene al caso tampoco el nombre. Pero ¿se acuerdan que mandaban embajadores para permitirle pasar por el territorio? Y decían, miren, te voy a pagar el agua que vamos a tomar, pero no vamos a hacer guerra con ustedes, no vamos a tomar nada más. Y si algo tomamos, lo vamos a pagar. Y le dijeron que no, ¿sí? Entonces, el tercero de los amonitas no solamente no lo dejó pasar al pueblo de Israel, sino que pensando que el pueblo de Israel desconfiaban, iban a atacarlo, ellos fueron y los atacaron. Y Dios se los entregó en victoria. Pasaron 300 años y estos muchachos descendientes vinieron a reclamarle las tierras que habían perdido hace 300 años cuando sucedió eso. Y en Jueces 11 hay una confrontación de Jefté con el líder, el rey de los amonitas, porque venían a reclamar y él le dice, tanto tiempo y ustedes vienen a reclamar algo que nosotros pedimos permiso, ustedes no quisieron pasarnos y vinieron a la guerra contra nosotros. Ustedes nos provocaron una guerra y Dios los entregó. Y los vencieron y vienen a reclamar la tierra ahora. Bueno, moraleja, Jefté los derrota a los amonitas. Son historias que van pasando y van quedando grabadas en su mente. Ni hablar de David. David sí lo conocemos la historia, ¿sí? A David conocemos la historia. Dice que Goliat lo desafió. Pero dice David, cuando estaba frente al rey Saúl, dice que yo mataba osos y leones, y este filisteo incircunciso, un muchacho, este filisteo incircunciso ha provocado el ejército del Dios viviente. Me da vergüenza el ejército tuyo, Saúl, hombres de guerra que están acá y saben lo que Dios ha sido y están provocando al ejército del Dios viviente y nadie. Y a mí Dios me ha dado fuerza para cuando los lobos venían, los leones y los osos, yo iba y me sacaban las ovejas, se los arrebataba y abría su quijada y los mataba. Entonces Saúl dice, ve y que Dios te acompañe. Por la fe, un muchacho, no solamente con una onda y una piedra, por la fe. No nos olvidemos nunca, el espíritu de lo que venimos viendo. Habían dos grupos, ¿recuerdan? Los creyentes, aquellos que estaban pasando por dificultades, pero también había sido puesta a prueba su fe y habíamos visto que de pronto en momentos difíciles con un ojo miraban como para volver a lo viejo. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Por eso está escrito esto y por eso esta inyección de fe en el capítulo 11. Recuerden que los primeros 10 capítulos el Espíritu Santo va a guiar al autor a que hable de la supremacía de Dios. Ahora el Espíritu Santo le está haciendo que escriba de los hombres de fe. Y hoy Dios nos habla para que nosotros escribamos en nuestro libro de nuestra fe de Él, en Él. Sí, porque cuando acá habla el Espíritu Santo, o el autor guiado por el Espíritu de los hombres, está hablando de vos y también está hablando de mí. Acá nombra, nosotros no habíamos nacido, pero también estamos representados en este grupo. También estamos representados. Una fe en acción de parte de David, un muchacho joven desafiando a un grandote y estaban todos acobardados. Dice, ¿y qué más digo? Porque del tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Samuel, en medio de un tiempo de desesperación, de miedo, de apartarse de Dios, Samuel es levantado por la fe de una mujer, de su mamá, quien era estéril, y llorando, Dios se la concedió y fue consagrado en el templo. Y gracias a la fe de Samuel, Dios entrega a los filisteos en manos de Israel y fueron restituidas las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel. Fue un aguijón para los filisteos David, fue un aguijón. Y Samuel, fue un aguijón porque siempre David lo destruyó. Por la fe David derrotó a Goliat y también liberó a la ciudad de Keila en 1 Samuel 23. No vamos a leer mucho porque hay muchos pasajes, pero si alguien está anotando, yo les doy la referencia. 1 Samuel 16, 12, 13. Por la fe Samuel nombró a David rey sin temer a la ira del rey Saúl. ¿Se acuerdan cuando Saúl iba persiguiendo a David, lo quería matar?
Sin embargo, Dios llama a Saúl y le dice, úngeme al quien yo te diga. Y por la fe, Samuel lo nombró rey a David. Por la fe, Jeremías prefirió ser lanzado a la cisterna que gozar de las comodidades. No sé si se acuerdan de la historia, pero era la última oportunidad, los van a invadir. Y él va, se podía haber quedado callado, pero sin embargo Jeremías va y le dice, la última oportunidad para que se vayan. Entonces todos los secuaces del ejército le dicen, él está trayendo desánimo al pueblo. Y el rey, ¿qué es lo que hizo? Se lavó las manos, ustedes hagan lo que quieran. Y dicen que fue echado al pozo de la cisterna. ¿Saben lo que es? A las cloacas. Y dicen que no había agua y que se hundió. Y después por un eunuco que vivía ahí, dice que él fue, lo contó y vinieron y les ayudó y lo sacaron a Jeremías. Después cuenta la historia que Jeremías fue muerto por sus compatriotas en Egipto, apedreado, ¿sí? Por la fe. Es decir, que no le importó que lo tiraran al pozo de la cisterna. Por la fe, Daniel se negó a contaminarse de la comida del rey. Voy a anticiparme porque lo he juntado y después me voy a olvidar, porque aplica para más adelante. Por la fe, Zacarías, hijo del sacerdote Jodías, fue apedreado por su propio pueblo por decir la verdad, por haber dicho que habían dejado a Dios, y lo mataron. Cuando su papá, el sacerdote, había sido muy benévolo con el rey a quien mandó a matar a su hijo. Eso se refiere acá, dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fugas ejércitos, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Dice, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros fueron apedreados, dice más adelante. Se está refiriendo a Zacarías. Por la fe, Isaías cuenta la historia que fue cerrado vivo. Manasés sucedió al buen rey Zacarías y dio culto a los ídolos y trató de obligar a Isaías que tomase parte de la idolatría que había hecho y que aprobara lo que estaba haciendo. Isaías se negó. ¿Saben cómo fue sacrificado Isaías? Boca abajo, con las piernas abiertas, con un serrucho o una sierra de madera. Y dice que mientras lo estaban aserrando no derramaba lágrima. Y dice que el Espíritu Santo estaba con él y seguía profetizando lo que estaban haciendo, y dice que cuando el serrucho llegó a la mitad del cuerpo cayó. Podríamos agregar muchas más personas a la lista. Por la fe, José, ¿cuál es que dijeron? A esto los vamos a comer como pan comido. ¿Se acuerdan? Cuando los otros 10 espías vinieron y trajeron desánimo al pueblo. Nos van a matar, somos como langostas delante de ellos. Nos ha traído hasta acá 2 millones de personas quejándose. Nos has traído de acá, en Egipto teníamos cebolla para comer. Miren lo bajo que habían caído, el concepto, cómo habían declinado, que se conformaban con las cebollas de Egipto. Nos ha traído acá para que muramos en el desierto. Y estos dos personajes, Caleb y Josué, dijo, lo vamos a comer como pan comido, porque habían visto lo que Dios había hecho en el mar y las cosas maravillosas que Dios había hecho. Dice, por la fe, Otoniel. ¿Conocen quién es Otoniel? Estoy agregando a la lista, ¿sí? ¿Conocen quién es Otoniel? Hermano de Caleb, el primer juez. Salió a la batalla al rey de Siria en Jueces 3:10, después de estar 8 años en opresión, y lo mató. Voy rápido. Por la fe, Ahod. A este lo conocen, Ahod, ¿sí? A-O-D, parece una marca de televisor. En Chile hay una marca parecida, ¿sí? Ahod, dice, segundo juez, mató a Eglón, rey de Moab, después de 18 años de opresión. Dicen que era un hombre, no quiero ofender nada, era un hombre muy gordo, ¿sí? Grueso, dice la palabra. Entonces estaban oprimidos, y dice que fue Ahod, y dice que era zurdo, y se había hecho una daga de 45 centímetros de ambos filos y se lo escondió de su lado derecho. Qué confiados que eran los ejércitos. Lo que pasa es que eran tan confiados que ¿quién iba a pensar que alguien iba a venir a intentar matar al rey en su propio terreno, en el palacio de descanso de verano? ¿Quién va a cometer esa locura? Ni lo revisaron. Qué pavos que fueron.
Y dice que cuando pasó, porque venía a traer presentes, cuando pasa el tiempo, dice, se acerca al oído del rey y le dice, tengo palabra de Dios para vos. Entonces dice que el rey hizo salir a todos. Y cuando estaban a solas, vení, decímela. Dice que metió su mano del lado derecho, sacó la daga y se la metió, lo atravesó. Hasta la empuñadura quedó metida. Y dice la palabra que salió estiércol. Y no se la sacó. Entonces fue, cerró el cerrojo por adentro. Miren lo corajudo que era. Estaba en territorio enemigo. Y en el palacio del rey de verano. Dice que fue, puso el cerrojo y se escapó por donde estaban los ídolos. Y claro, cuando pasó el tiempo, dijeron, está descansando el rey. ¿Cuándo fueron? Ya estaba tomando mate en su casa. ¿Sí? Dice, por la fe, Samguer. Lo conocen, ¿no? También. Dice Jueces 3:31, era un simple labrador, mató a 600 filisteos con una aguijada. ¿Saben lo que es una aguijada? Es como un hierro con una punta que aguzaban a los bueyes cuando estaban arando. Mató a 600, un labrador. Es como las películas, ¿vio? Cuando el héroe parece que van saliendo de a uno. No pueden salir todos juntos para agarrar las películas, ¿vio? Van saliendo de uno y van matando a... No sé cómo hizo, pero mató a 600. Por la fe y defendió su propiedad y defendió a Israel. Explícame cómo hizo. Por la fe. Podés tener un comienzo muy humilde cuando comenzás y conoces al Señor. Sin embargo, podés acabar bendiciendo a otros. Porque en la vida cristiana vas creciendo y cuando te dejas usar por fe, Dios te va a usar para bendecir tu vida y para bendecir a otros. Por la fe taparon bocas de leones, Daniel en el foso, Daniel 6:18. Cuando fue largado el foso de leones. Leones hambrientos. Por la fe apagaron fuegos impetuosos. Los amigos de Daniel, Sadrán, Meseb y Abed-negó, ¿se acuerdan? Que dicen que estos sátrapas eran del rey, porque el rey los quería, Nabucodonosor. Pero le hicieron hacer un decreto que tenían que hacer una imagen y adorarla. Y ellos dijeron, no, preferimos morir que adorar la imagen. Entonces lo acusaron. Y el rey en tristeza tuvo que cumplir su orden porque no podía faltar a su palabra. E hicieron, no sé si 10 veces creo que aumentaron el calor del horno. 6 veces, perdón. 7 veces, gracias. Y dice que aquellos que los querían tirar, cuando se acercaron a tirarlo, el fuego los abrazó y los mató. Sin embargo, a estos 3 los tiraron y dice que el rey veía 4. ¿Quién estaba? ¿Quién era el cuarto? El Señor, el ángel de Jehová. Evitaron filo de espada. Elías, Primera Reyes 19:1, cuando hubo sentencia de matarlo. Habían derrotado a tantos profetas y ahora tenían miedo a una amenaza de una mujer. Sin embargo, evitaron por filo de espada, sacaron fuerzas. Ezequías, cuando fue sentenciado a muerte, por Dios le dijo que le iba a quitar su vida y dice que él entonces se volvió su rostro a la pared ya para morir y lloró a Jehová y Dios le agregó 15 años de vida. Todo por fe, porque oró a Jehová. Diferente a Elías, ¿se acuerdan? Cuando viene la sentencia de parte de Dios, y Dios dijo, Jehová es Dios, que haga lo que bien le parezca. Le está diciendo que le va a matar a sus hijos, a él, va a raer a su descendencia. Que Jehová haga lo que bien le parezca. Acá no. Acá dice que cuando se le dice que va a morir, dice que se postró contra la pared y oró a Dios con fe. Y Dios dice, antes de que el profeta Isaías saliese por el patio, tuvo respuesta y le dijo, volvete, y le dijo que le iba a dar 15 años más de vida, por la fe. Saúl prohibió a sus soldados no comer hasta vencer a sus enemigos. Cansados, fatigados, hambrientos, lucharon hasta vencerlos. Por la fe lo hicieron. Los 30 valientes de David, uno luchó tanto que tenía la espada, Jorge nos habló hace un tiempito atrás, la espada pegada a la mano de tanto luchar por fe. ¿Saben quién estaba entre esos 30 valientes? Amiguito David, ¿no? Urías, el eteo. ¿Se acuerdan la historia de Urías, el eteo? Uno de los 30 valientes y un David traicionero. ¿Por qué mencioné cualidades, hermanos, recién? Porque miren, cada uno de los que estamos acá tenemos cualidades. Algunos son valerosos, valientes, otros dubitativos. Están esperando que otro tome la iniciativa. Son caracteres, ¿sí? Otros son valientes, me olvidé decir de Jefté que también lo toma como valientes. Acá un arrogante que tuvo que morir, ¿sí?
Samson. Vemos tantos personajes y yo pensaba mientras preparaba el mensaje, ¿cuántos de nosotros tenemos diferentes caracteres? ¿Sí? Algunos emprendedores, otros valerosos, valientes, otros de mucha fe, otros que están esperando que otro tome la iniciativa. Pero miren, ninguno de nosotros tenemos que escapar a tener fe, porque por la fe hicieron todas estas cosas. Dice, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fugas a los extranjeros. Dice, mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, Primeras Reyes, voy más rápido, disculpen. Elías resucitó por la fe al hijo de la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan cuando se acostó arriba de ella por la fe? Y recibieron en resurrección a sus hijos estas mujeres, como dice la palabra. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Dice que Elías, el sucesor Eliseo, el sucesor de Elías, resucitó a la hija de la Sunamita. Miren, era una mujer que lo amaba a Eliseo y le había preparado una casa para que cuando pasase tuviese un aposento. Y veía que no tenía hijo y le dijo a Eliseo, el año que viene a esta altura vas a tener un hijo. Voy rápido. Y dice que después el niño creció y que en un momento le dio un dolor fuerte de cabeza y cayó en los brazos del papá, lo llevó a la mujer y la Sunamita dice que agarró, le dijo a su esposo, prepárame una asna creo y llévame, que voy ahí, llévame con los criados a Eliseo. Pasó un tiempo, ¿sí? En vez de estar llorando a su hijo, dice, por fe fue hasta donde estaba Eliseo. Y Eliseo mandó a Jesse, creo que era su siervo. Y cuando vino, no pasó nada, volvió. Y después vino Eliseo y resucitó por la fe. Recibieron a sus hijos por la fe en resurrección. Es que el aspecto de la fe es que tenemos que ser perseverantes. Ese es uno de los aspectos de la fe. La fe que persevera es la que convierte a personas comunes en héroes y heroínas. La vida está llena de estos. Miren, hoy en día nuestra iglesia está llena de héroes y de heroínas de fe. Historias que quizás no las conocemos, pero ¿cuántos de los hermanos de la iglesia sería que el 100% sería bueno, ¿no? Pero vivimos o deberíamos vivir por fe. Historias de dependencia de Dios. Y hermanos, disculpen que yo los use a ustedes, pero el Señor me lo dio ahora porque los vi. Ricardo y Katy. Y también a sus amigos, ¿sí? ¿Cómo vinieron acá? ¿Porque le ofrecieron un trabajo o algo? Vinieron por fe, ¿sí? Y vinieron por la guía del Señor. Porque Dios tuvieron fe en aquel que siempre nos premia si dependemos de Él. Y así, ¿cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos? La historia de la esposa de Pepo, lo digo porque no está bonita. Venirse atravesando la selva por el río con su niño, ¿sí? Y toda la historia que quizás en algún momento varios lo sabrán. No le digan que lo conté, por favor, no está ella acá, ¿sí? La vida de los hijos de Dios está bendecida de esa manera, de vidas ordinarias que por la fe pasan a ser vidas extraordinarias. A esto la palabra en Corintios, Pablo le llama necios. Dice, sino que los necios del mundo, escuche, siéntase necio, porque si Dios lo escogió a usted porque era un necio en sus pecados. Si no nos sentimos necios delante de Dios, no valemos para nada. Dice, los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Siéntase débil. Dice, porque lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Miren, lo vil. Si no te sentís necio, débil, vil, Dios no te puede usar. Porque en esas condiciones estábamos cuando no conocíamos al Señor. Éramos necios en nuestros pecados. Éramos débil, éramos vil. Y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Y cuando vos tenés fe y lo manifestás, y aquellas personas que no son creyentes te escuchan hablar de tu fe, te tratan como necio, te tratan como vil, te tratan como menospreciado, te tratan como débil. A eso escogió Dios. No te escogió Dios porque tenías alguna virtud, ni me escogió porque me vio algo bueno a mí. Voy a dar el título del mensaje, las dos caras de la fe.
Lo reservé para ahora porque esta es la fe que triunfa. Qué bonito esta historia, ¿no es cierto? Fe que en medio de las circunstancias, ¿quién no quiere ser uno de estos? Que Dios te bendiga, te ponga la mano y salís y arrasás ejércitos, ¿eh? O lo que fuese. Fe que triunfa. La otra cara de la moneda de la fe, fe que sufre. Y cuando yo le decía esto del mensaje duro, me refería a esto. Ahora vamos a ver un quiebre, dice el versículo 25. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Más otros. Ese más es el que hace el quiebre en el pasaje. Dice, más otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres y angustiados y maltratados. ¿Qué pasó con la fe de estos? ¿Falló? ¿Tenía menos fe que los otros? No, porque está en el libro de los héroes de la fe, en el capítulo 11. Todo lo contrario. ¿Qué pasó? ¿No tenían fe? Tenemos un mal concepto nosotros de la fe. Creemos que no va a pasar nada, creemos la primera parte nada más. Nos quedamos con la parte o la cara bonita de la fe, la triunfante. Versículo 32. Perdón, 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Evitaron filo de espada. Versículo 37. Muertos a filos de espada. ¿Qué pasó? Estos de los muertos a filo de espada no confiaron, no tuvieron fe suficiente como los que zafaron a filo de espada. El propósito de la fe, hermanos, no es darnos un camino de rosa, sino que es hacernos perseverar. Mire, Dios nunca nos prometió un camino de rosa. Y a veces creemos que por tener fe vamos a tener un camino sin problemas. Un camino de rosa, pétalos rosados en nuestro andar. Para nuestra naturaleza, tener fe es cuando estamos rodeados de bendiciones. ¿Sí? Nos va bien en la vida, buen trabajo, ganamos buena plata, todo sano, todo mientras estamos rodeados de bendiciones. Pero cuando ya hay un problema, hasta somos jueces. Che, por alguna razón a este le está pasando esto, ¿sí? Y hay algo oculto que no lo sabemos. Yo no quiero decir nada, yo no voy a juzgar, pero hay algo raro acá. Empezamos a criticar o a juzgar. Y ya somos jueces y dictaminamos sentencia. Pero parece que la vida cristiana a veces nos creemos que es un camino de rosas, de solamente bendiciones. Escuchen, hay bendiciones también en las pruebas difíciles. ¿Sí? Aclaro. Y aún aquellos que dan la vida. Hay hermanos que hoy dejan su vida en países no cristianos donde van a predicar y son muertos por fe. ¿Qué pasó? ¿No hay bendición ahí? Voy a leer rápidamente porque estudiando, investigando, vi que Matthew Henry, que la versión de Raire de la Biblia, vi que Barclay hablan de un acontecimiento que me impactó. Entonces digo, si estas personas realmente reconocidas lo dicen, voy a investigar. Y me impactó, hermanos, me impactó muchísimo. El libro de los Macabeos. Cuando habla, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a filo de espada, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, ovejas y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Miren, los libros de los Macabeos no son libros canonizados. Es más, si usted se mete a la enciclopedia Wikipedia, ustedes van a ver que dice los libros apócrifos de los Macabeos, ¿sí? Son libros apócrifos, no lo tomamos como tal, como inspirado en la palabra, ¿sí? Pero son libros históricos. Y la historia de los Macabeos es una historia muy fuerte. Barclay llega a decir que si no hubiese sido por la fe de estos cristianos que defendieron la ley y que dieron su vida, el Señor hoy no hubiese venido. Porque
Antíoco Epifanes, un tipo del anticristo, como Hitler, un tipo del anticristo, quiso raer la religión judía. Y si no hubiese sido por estos mártires, dice que el Señor no hubiese llegado. Escuchen lo que dice. Hace mención a uno de los pasajes de Macabeo. No viene al caso, pero después se los puedo sacar. Decir, es impactante, hermano. Esto sí lo anoté, lo voy a leer, porque no quiero cambiar palabras. Dicen que hay dos historias muy fuertes. Dice, la primera historia es la del anciano sacerdote Eleazar. Lo trajeron ante Antíoco, que le mandó comer carne de cerdo bajo amenaza de las peores torturas y se negaba. Él se negó. Nosotros, Antíoco le dijo, que estamos convencidos de que vivimos bajo una ley divina, no consideramos que haya nada que nos obligue a más que la obediencia a nuestra ley. Hombres comprometidos con la palabra. Miren, no todo eran como los libros de los jueces o de los profetas donde hacían burradas, donde idolatraban. Habían gente comprometida, gente que amaba la ley, que tenían temor de la ley. Dice, ni aunque me saque los ojos o me abrace las entrañas. Lo desnudaron y azotaron con látigos, mientras un heraldo le repetía, obedece las órdenes del rey. Le rasgaron la carne con látigos, de forma que la sangre le corría por todo el cuerpo y tenía los costados abiertos de heridas. Cayó al suelo y uno de los soldados le dio de patadas en el estómago para obligarle a levantarse. Por último, hasta los guardias se sintieron movidos a compasión y le sugirieron traerle carne que no fuera de cerdo para que la comiese, como engañando al rey. Así la comía y ya la cortaban. ¿Sí? Con esto, él rehusó. Así nos convertiríamos en un ejemplo de impiedad ante los jóvenes, si le diéramos una excusa para comer lo inmundo. Por último, lo llevaron y le arrojaron al fuego, quemándole con instrumentos de sofisticada crueldad y echándole líquidos hediondos por la nariz. Así murió declarando, muero en tormento rabioso por amor a la ley. Una de las historias. Escuchen esta es más violenta. La segunda historia se trata de 7 hermanos que relata. Dice, también a ellos le presentaron la misma alternativa y les advirtieron con la misma amenaza. Le presentaron ruedas y potros y garfios y catapultas y braseros y sartenes y torniquetes de dedo y manos de hierro y cuñas y brasa. El primer hermano se negó a comer cosas inmundas. Le azotaron con látigos y le ataron la rueda hasta dislocarle y fracturarle todos los miembros. Hicieron un montón de leña y le prendieron fuego. Mientras les tiraban aún más de la rueda, y la rueda estaba toda embadurnada de sangre, y el fuego se extinguió por el goteo de sangre coagulada, y trozos de carne volaban por los ejes de la máquina. Pero él soportó la tortura y murió fiel. Ataron al segundo hermano a la catapulta, se pusieron guantes de pinches de hierro. Aquellas bestias salvajes, fieras como panteras, primero les rasgaron toda carne que cubre los tendones con los guantes de hierro hasta las mandíbulas y le arrancaron la piel de la cabeza. También él murió fiel. Hicieron avanzar al tercero. Los oficiales, impacientes ante su firmeza, le dislocaron las manos y los pies con aparatos de tortura, y lo mismo hicieron con todos sus miembros. Luego fracturaron los dedos, las manos, las piernas y los codos. Por último, le partieron el cuerpo en la catapulta y le desollaron vivo, le sacaron la piel vivo. Dice, también él murió fiel. Al cuarto hermano le cortaron la lengua antes de someterle a tortura semejante. Al quinto hermano le ataron a la rueda y le doblaron hasta el límite. Luego le sujetaron con grilletes a la catapulta y le destrozaron completamente. Al sexto quebrantaron en la rueda mientras un fuego lo abrazaba por debajo. Luego calentaban espetones agudos y se lo aplicaban en la espalda, y atravesándole el costado quemaban las extrañas. Al séptimo hermano asaron vivo en una sartén inmensa. Estos murieron fieles también. Fue la fe de estas personas la que permitieron que la religión judía no se extinguiese. Como Hitler también quiso extinguir a los judíos. Acá ya ni siquiera le obligaban. Antíoco Epifanes fue un tirano que, por una frustración del Imperio de Roma no permitirle invadir Egipto, cuando volvía dice que invadió Israel, mataron como a 80.000 personas y a 10.000 los mataron esclavos. Dice que le obligaban a comer cerdo. Robó todas las piezas del templo, sacrificaba cerdos en el altar. Lo máximo, quería raer la religión católica, y gracias a la fe de estas personas pudo seguir y venir el Señor Jesús. Hebreos 10, 32, 33. Pero
traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, ¿sí? Miren qué panorama fácil, lindo, ¿sí? Después de haber sido iluminados, sostuviste con gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. ¿Sí? Fieles hermanos. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Miren, Dios nos ha concedido a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Somos invitados a la mesa a padecer por Cristo. No es un camino de rosa. Juan 15:20, acordado de la palabra que yo os he dicho, dice el Señor, el siervo no es mayor que su Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. La fe no es para ahorrarnos problemas, hermanos. No es para hacernos la vida fácil. Todos quieren ser como Job, el bendecido, el millonario, el que prosperaban, pero a nadie le gusta la segunda parte de Job. Cuando perdió a su familia, sus bienes, sus propiedades, su esposa le dijo, ¿hasta cuándo? Maldecía a Jehová y morite. ¿A quién le gusta esa parte de Job? A veces tenemos un concepto errado de lo que es la fe. Errado. Él le tuvo que contestar, de Dios recibimos el bien, ¿por qué no vamos a recibir el mal? En su sufrimiento Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Eso es fe. Fe en acción, fe que anda. Miren, todos estos murieron y no alcanzaron lo prometido. Voy rápido para terminar. Abraham fue una promesa que iba a ser padre de multitudes. Cuando murió tenía 8 hijos. No vio la promesa. Su hijo era la promesa. Pero no vio el resultado de esa promesa, ¿sí? Isaac bendijo equivocadamente o engañó a Jacob de todas las bendiciones, pero él nunca las tuvo, nunca las vio. Jacob bendijo a sus hijos y dijo que no lo entregaran en Egipto, ¿sí? Después sus huesos fueron llevados, pero él no lo vio. José dijo, me van a sepultar en Egipto, pero los va a visitar Dios y los va a sacar cuando esto ocurra. Llévense mis huesos. Moisés cumplió. Y él no vio que fuera cumplido. Lo hizo por fe. Todos vivieron por fe. Miren, y murieron sin ver lo prometido. Ellos tuvieron la figura, versículos 40. Ya el tiempo me avasalló, termino con el 40. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Miren, Dios no le permitió ver lo prometido porque tenía algo mejor para nosotros, para que ellos no llegasen sin que nosotros llegásemos. Y ese algo mejor era el Señor Jesús. Juntos vamos a recibir lo prometido. Juntos. Miren, ellos tenían la mesa de los panes. Ellos tuvieron la figura. Nosotros tuvimos la realidad del Señor Jesús. Israel tuvo corderos y cabritos en el altar. Nosotros tuvimos y tenemos al Cordero de Dios. Miren el contraste. Corderos y cabritos, nosotros tenemos al Hijo. Dice Juan el Bautista cuando venía el Señor para ser bautizado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Israel tenía una lámpara de aceite que iluminaba adentro del templo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Ellos tenían la mesa de los panes que nos habla de la comunión. Nosotros tenemos el pan de vida y tenemos comunión con el Hijo. Ellos no podían tener acceso al lugar santísimo, solamente el sacerdote. Todos los demás no, ni siquiera los sacerdotes, el sumo sacerdote. Nosotros podemos entrar a la presencia del Señor. Miren, y nuestras oraciones son puestas en copas de oro. Suben a la presencia de Dios y son puestas en copas de oro. En oración podemos entrar a la presencia del Señor. Qué gran diferencia y qué gran contraste, ¿no? Dice Romanos 9:23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Es decir, somos hechos vasos de misericordia para mostrar su gloria.
Muchos de ellos murieron por fe. Hoy nosotros somos invitados a ejercer esa fe. Me llama mucho el contraste entre la fe triunfante y la fe sufriente. Quizás sea un trabalengua, pero yo había pensado que iba a ser muy largo el título. Fe triunfante que sufre y fe sufriente que triunfa. Porque tanto una como la otra sufren y triunfan. Porque aquellos que triunfaron pasaron por momentos difíciles, sufrieron. Pero aquellos que sufrieron hasta dar la vida, triunfaron. ¿Sí? ¿Se entendió? Quiero terminar solamente con una canción, si me permiten. Me pasé unos minutos. Javi, ¿podrías poner la 1? Con esto termino, ¿sí? Vamos a orar. Y Javi, si después podés poner esa canción. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra dada, Señor. Por bendecirnos, por guardarnos, porque nos confrontás, Señor, en nuestra comodidad, en nuestra libertad. Porque nos alentás, Señor, a seguir al Señor Jesús, a no declinar, Señor, a ver aquel que dejó el cielo para venir a morir en esta cruz, Señor, no aferrándose a su trono, no aferrándose, Señor, a la adoración de los ángeles, sino que vino y murió, Señor, y murió en muerte de cruz por amor a nosotros, Señor. Pero gracias porque Él resucitó y está a tu diestra, oh Dios, y hoy podemos honrarte gracias a la vida y la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesús. Gracias porque hoy podemos honrarte, Señor, y en tu palabra que nos desafía, Señor, ayúdanos a que si estamos en momentos difíciles, Señor, y pruebas de nuestras vidas, que nos ayude a ver el ejemplo de estos hermanos, que un día vamos a alcanzar juntos, Señor, lo prometido, cuando establezcas tu reino, Señor, oh Dios. Y que podamos disfrutar de estos ejemplos, Señor, que nos alientan y nos motivan, Señor, a que ellos lo hicieron no porque eran mejores que nosotros, Señor, sino eran personas débiles como nosotros, con nuestros problemas, con nuestras necesidades, Señor, pero supieron levantar sus ojos y mirarte a ti. Bendecinos y guardanos, Señor, y acompañarnos.